Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean todos bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera Morales, le damos las gracias por darnos este espacio. El tema de hoy se llama La relevancia del sueño en los docentes y alumnos. Y para conversar sobre este tema, contamos con la presencia de Valentina Paz, quien es psicóloga por la Universidad de la República de Uruguay, magíster en ciencias biológicas y doctoranda en ciencias biológicas por el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, un programa integrado por la Universidad de la República de Uruguay, el Ministerio de Educación de ese país y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Valentina, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y darnos tu tiempo, que es valioso para poder conversar con nosotros. Bueno, buenas noches, Anselmo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor compartir esta jornada. Y como el tiempo es muy breve en este tipo de emisiones, Valentina, comenzamos nuestra conversación. Valentina, según la Organización Mundial de la Salud, en su informe del 2022, un 40% de la población mundial, estamos hablando de alrededor de 3.500 habitantes en el mundo, padecen algún trastorno de sueño. Esto nos habla de una sociedad y de personas que vivimos con déficit de sueño. Las causas y los orígenes evidentemente son multifactoriales. Solamente comento dos y las razones, una de ellas es las exigencias de la propia sociedad actual, es decir, la gente exitosa, parece ser que el mensaje es que trabaja más y más horas, restándole algunas horas fundamentales al sueño, también por una situación hedónica de que queremos disfrutar más y por lo tanto prolongamos el día. Y finalmente creo que por una creencia cultural en algunas sociedades o en algunos ámbitos de que el dormir es perder el tiempo, hay que aprovecharlo. ¿Podrías, por favor, Valentina, recordarnos, tú que eres una voz autorizada en este tema, por qué es importante dormir y sobre todo, qué procesos se llevan a cabo durante el sueño? Bien, exacto, Anselmo. Muchas veces nosotros decimos que se le da mucha importancia a la alimentación y al ejercicio físico, por ejemplo, que sí son sumamente importantes, pero a veces se olvida que justamente el sueño es otro factor clave, ¿no? Y que hay que cuidarlo y que hoy en día, en la sociedad moderna, como tú decías, muchas veces creemos esto, que es perder el tiempo, no le damos la importancia que requiere. Estamos también mucho tiempo en oficinas o en nuestras casas trabajando con iluminación artificial, poco expuestos a la luz natural, y todo esto justamente repercute negativamente en el sueño, y lo que se ha visto es que en estos últimos 100 años ha disminuido muchísimo la cantidad de horas de sueño que dormimos por noche, ¿no? Entonces, bueno, para empezar un poco a definir, podríamos decir que el sueño es un estado comportamental en que hay una marcada disminución en la interacción con el ambiente, y que el sueño tiene múltiples dimensiones. A veces priorizamos lo que es la cantidad de sueño, que es esto, las horas que dormimos por noche, pero nos olvidamos también de la calidad, que es qué tan satisfechos estamos con nuestro sueño. Si nosotros dormimos 9 horas, pero nos levantamos cansados, somnolientos, esto quiere decir que de alguna manera no tuvimos una buena noche de sueño, una buena calidad de sueño. Y ese es otro factor muy importante. Además, también es muy importante en qué momento dormimos. No es lo mismo si dormimos de día que si dormimos de noche, que nosotros como especie necesitamos dormir de noche, ¿no? Entonces eso también es importante, en qué momento ubicamos nuestro sueño. Y lo que se ha visto es que justamente el sueño es fundamental, es una función biológica fundamental, vital, ¿no? Si no dormimos,
nos morimos porque necesitamos, tal como necesitamos comer, necesitamos dormir, y cumple diversas funciones, y cuando el sueño está alterado, ya sea en su duración, en su calidad, se ha visto que se ha asociado con diversas enfermedades, entre ellas la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades de salud mental. Realmente es muy importante dormir porque se ha visto que un mal dormir puede llevar a múltiples enfermedades. Anselmo, no lo escucho. Perdón, ahora que comentabas esto, Valentina, quedé pensando mucho la situación de que tenemos una alarma para dormir o para despertarnos, y si el sueño es una necesidad tan fundamental como el alimentarnos, yo nunca he visto o no veo razonable poner una alarma para dejar de comer. Esto es, le restamos importancia al dormir cuando es una función, supongo, vital para poder nosotros no solamente estar bien físicamente, sino inclusive responder bien a las exigencias laborales o de la vida cotidiana. ¿Es cierto esto? Sí, exacto. Uno típicamente asocia, ¿no? Que cuando no está durmiendo bien se siente como más malhumorado, con menos energía, con menos concentración, que le cuesta retener informaciones. Es fundamental un buen dormir para sentirnos bien física, mentalmente y poder justamente con las demandas cotidianas. Y ahí justamente, Valentina, leí tu trabajo que publicaste recién, y por favor me gustaría que nos ampliaras eh, este, este trabajo. Si no recuerdo mal, esta investigación, relacionas o tratas de preguntar o responder cuál es el efecto de la siesta en el cerebro, y sobre todo si existe una relación entre la siesta y la función cognitiva y el volumen del cerebro. ¿Lo percibí bien? ¿Podrías, por favor, comentarnos ese valioso trabajo que acaba de salir publicado, creo que en colaboración, ¿cierto, Valentina? Sí, exacto. Ese trabajo salió publicado hace unos poquitos meses. Es un trabajo en colaboración con la Universidad de la República, donde yo soy docente, pero también con la Universidad de Harvard y con la University College London de Reino Unido. Es un trabajo de colaboración de las tres instituciones. Y en ese trabajo justamente queríamos responder a esa pregunta, si había una asociación de tipo causal entre dormir la siesta de manera frecuente y lo que tiene que ver con la función cognitiva y el volumen cerebral. El volumen cerebral particularmente porque se ha usado como una medida de alguna manera de la salud cerebral. Sabemos que a medida que envejecemos es usual una reducción en el volumen cerebral, eso es un proceso natural, pero muchas veces se ve acelerado en personas, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas o demencias o deterioros cognitivos. Por eso nos interesaba como medida de alguna manera de esta salud cerebral. Y bueno, a grandes rasgos, en realidad lo que encontramos es que parecería haber una asociación, ¿sí?, entre dormir siesta frecuentemente y un mayor volumen cerebral, lo que de alguna manera nos estaría diciendo que la siesta podría como proteger de esa neurodegeneración o ese deterioro que típicamente se da con la edad. Son resultados que hay que volver a replicar en otras poblaciones, en otras culturas, hay que seguirlo indagando y entender un poquito más cuáles son los mecanismos por detrás, pero bueno, nos daría indicios que entonces dormir siesta en realidad es algo que podría ser beneficioso para algunas personas y que no es algo a demonizar, ¿no? A decir, bueno, es una pérdida de tiempo, sino que también como el sueño nocturno es importante. Yo hubo un tiempo en que viví en España, y en los que hacíamos siesta prácticamente nos etiquetaban de flojos o de gente improductiva, cuando creo, y esa era la idea que yo tenía de siesta, es una siesta que permite como reactivarnos, resetear el cuerpo, pero con un tiempo límite, es un lapso de tiempo corto, ¿cierto, Valentina? Exacto, en este estudio particular nosotros no pudimos medir exactamente el tiempo adecuado, pero sí muchos estudios previos han mostrado que una power nap, que se le suele decir que es esa siesta corta, reparadora de unos 5 o 10 minutos, como mucho 30 minutos, es esa
siesta que nos reenergiza, que nos permite después concentrarnos mejor, ser incluso más productivos. Si ya esa siesta se vuelve más larga, lo que empieza a pasar es que ya no, se extiende el tiempo adecuado y nos levantamos somnolientos, al revés, ¿no? Como con esa inercia de sueño que no nos permite ser lo más productivos posibles o estar de la mejor manera. Claro, y aquí la pregunta, Valentina, es, ¿la siesta solamente repara en el sentido de que nos vuelve como reactivar o sustituye esas horas de sueño perdidas en la noche por no dormir el tiempo? Perfecto, esa es una pregunta sumamente interesante. En realidad nosotros siempre resaltamos que no sustituye el sueño nocturno, que el sueño en la noche es el fundamental, es el necesario justamente para cumplir todas esas funciones que cumple el sueño, que ahora podemos charlar un poquito, pero no, la siesta sería como un complemento para quien siente que lo necesita, esa siesta corta, reparadora, pero no sustituiría para nada el sueño nocturno, que es el esencial y el que hay que cuidar. Ok, Valentina, también, por favor, esclaréceme esto, no sé si vaya a confundir, pero tú has hablado de la siesta anti-age. ¿A qué se refiere? ¿Nos podrías compartir qué es esa de la siesta anti-age? Bien, ese es un término que se ha usado un poco en los medios de comunicación cuando estuvimos contando nuestro trabajo, que tiene que ver con esto, ¿no? De que sabíamos que justamente habían reducciones en el volumen cerebral a lo largo de la vida, que eran naturales, pero que estaríamos viendo que la siesta de alguna manera podría hacer que esa reducción no fuera tan drástica. Entonces, por eso un poco hablamos de ese sueño anti-age, ¿no? Que ayudaría entonces a hacer que esa reducción fuera un poco más lenta. Pero bueno, es un término para simplificar y explicar más fácilmente los hallazgos. Digamos que es un poco marketing más que la Un esencia. poco, sí. Valentina, en tu experiencia y en tus investigaciones, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo de no dormir lo suficiente? Porque todos con cualquier pretexto de que tenemos que hacer la tarea o como docentes tenemos que terminar de preparar la clase o algún trabajador que quiere, pretextos cientos, pero por favor recuérdanos cuáles son las consecuencias a largo plazo de no dormir lo suficiente. Bien, hay múltiples consecuencias, algunas tienen que ver más con lo cognitivo, en este sentido de alteraciones a nivel de la concentración, de la memoria, de nuestro nivel de alerta, de nuestra memoria. También alteraciones a nivel más de nuestro comportamiento, por ejemplo, rendir menos en nuestras actividades cotidianas, estudio, trabajo. También hay algunas consecuencias que capaz que no notamos tanto como las consecuencias fisiológicas, que por ejemplo, a nivel corporal, en general cuando tenemos una deuda de sueño, hay un sueño inadecuado de poca cantidad de horas, empezamos, por ejemplo, a sentir palpitaciones, nuestra temperatura corporal baja, empezamos a sentir más hambre. Todas estas alteraciones se ven cuando ya empieza a haber un déficit de sueño. Pero un poco más a largo plazo hay asociaciones, como decía, con múltiples enfermedades, no solo cuando dormimos poco, que serían menos de las horas recomendadas. Por ejemplo, para adultos en general se recomienda 7 a 9 horas, por tanto dormir menos de 7 horas se ha asociado con enfermedades como cardiovasculares, hipertensión, diabetes, también con mortalidad en general. Pero algo que no se dice mucho es que también dormir mucho se ha asociado a muchas enfermedades. Entonces no es solo el que duerme poco, sino quien está muchas horas en la cama, 10, 11 horas, 12 horas, eso también se asocia a múltiples enfermedades. Por eso siempre es importante cuidar el sueño y seguir esas recomendaciones que han sido muy estudiadas, que tienen que ver con cuántas horas de sueño necesito según mi edad. Sí, qué bien que comentas, porque parece ser entonces que los extremos son los que tienen prácticamente los mismos efectos, como bien dices, ya sea enfermedades neurálgicas o enfermedades, se escucha fuerte, pero creo que médicamente es válido, enfermedades mentales, ¿cierto? Sí, exacto. La corta duración de sueño o lo que se dice larga duración de sueño, que es eso, es dormir muchas horas por noche, se ha asociado con múltiples enfermedades. En lo que tiene que ver con salud mental, que es como el área en que yo trabajo, se ha asociado con múltiples patologías. Yo particularmente trabajo mucho en la asociación con depresión y estamos haciendo varios estudios para intentar entender exactamente cuál es esa asociación, si es causal, si distintas personas con distintos perfiles y con distintos
estados de ánimo y sintomatología presentan distintas alteraciones a nivel del sueño. Entonces sí, hay mucha evidencia, pero todavía estamos intentando entender a fondo cuáles son esos mecanismos que explican esa asociación entre alteraciones del sueño y, por ejemplo, la salud mental. La otra enfermedad común, enfermedad mental común vinculada a la falta de sueño, ¿es también la ansiedad, Valentina? Sí, exacto. La ansiedad también se asocia mucho con diversas alteraciones del sueño. En general, cuando tenemos ansiedad, muchas veces lo que nos pasa es que nos cuesta dormir porque tenemos múltiples preocupaciones, estamos pensando, ¿no?, en todas las cosas que tenemos que hacer o la incertidumbre del futuro, y eso muchas veces hace que no tengamos un buen sueño. Yo desconocía el número de trastornos y bueno, dependiendo, supongo que dependiendo de qué asociación o informe, pero unos hablan de 70 o unos inclusive hasta 100 trastornos diferentes de sueño. ¿Es así de grave el no tomar en serio dormir, Valentina? Bien, eso también depende mucho de distintos manuales o formas de entender a qué le denominamos un trastorno o una alteración, pero sí, se han visto múltiples trastornos del sueño de distinto tipo. Por ejemplo, uno de los que yo más he trabajado tiene que ver con el trastorno de insomnio, que es esta dificultad para, por ejemplo, conciliar el sueño, o sea, dormirnos, pero también mantener el sueño a lo largo de la noche, que es de los trastornos del sueño más frecuentes. Sí, realmente hay muchos trastornos, incluso si no pensamos en un trastorno con un diagnóstico, sí alteraciones que capaz que parecen más sutiles, pero que requieren justamente un tratamiento para no llegar a consecuencias más graves. Sí, inclusive ¿tú nos podrías comentar cuál es de qué manera está relacionada esa falta de sueño con la memoria y la concentración? Porque creo que es otra de las consecuencias del no dormir bien o no llevar a cabo esos procesos que se llevan a cabo durante el sueño. Sí, exactamente. Un poco como veníamos charlando, sabemos que el sueño es crucial para mantener nuestro rendimiento cuando realizamos incluso las tareas más cotidianas, y cuando justamente nos vemos privados de sueño, lo que pasa es que hay una dificultad para procesar información, y eso obviamente también impacta en nuestra atención, nuestra memoria, y muchas veces nos lleva a, por ejemplo, errores laborales o accidentes. Por eso muchas veces también se resalta, ¿no?, la importancia de dormir bien, por ejemplo, y no manejar somnoliento. Esto es muy, muy importante, por ejemplo, para quienes trabajan de noche o quienes trabajan de manera rotativa, el cuidar el sueño, porque realmente la privación genera muchos impactos. Se sabe que, por ejemplo, a nivel de la memoria, el sueño cumple un papel fundamental en lo que tiene que ver con codificar información. Entonces, por ejemplo, previo al aprendizaje es importante dormir. Hay muchos estudios que han demostrado, por ejemplo, que los estudiantes cuando no duermen, por ejemplo, preparando una evaluación, en general luego les va peor en las evaluaciones, porque el sueño es importante para justamente consolidar todo ese aprendizaje, ¿no? Todo ese estudio, al dormir de alguna manera se consolida. Y también el sueño es importante después del aprendizaje para mantener esa información inicialmente codificada y que quede consolidada en la memoria. Un estudio que hicimos en nuestro país, vimos justamente esto, que muchos estudiantes no dormían previo a las evaluaciones o dormían menos de lo usual, y después eso se veía un impacto en el rendimiento, les iba peor en la evaluación. Sí, creo que eso es cultural en los adolescentes, que desvelarse estudiando, que hay la creencia de que llegamos frescos con el conocimiento al examen y sucede lo contrario. Exacto, es muy importante ese sueño antes, ¿no? Que siempre se dice antes de dar una prueba, como dormir, ¿no? Ir a la almohada, y justamente tiene que ver con esto, con que durante el sueño muchas memorias se consolidan, entonces es importante que esos aprendizajes se puedan consolidar. A nivel de la atención también sabemos que la privación de sueño afecta a nivel atencional, y también muchas veces cuando requerimos mucha atención, estamos muy concentrados en algo, nos da sueño, ¿no? Es como una relación hacia ambos lados, y por eso mencionaba la importancia también del sueño para quienes requieren en sus actividades cotidianas una atención prolongada, sostenida, como pueden ser los trabajadores nocturnos. Valentina, ¿cuál sería en tu opinión digámoslo así, la
empatar mi sueño biológico como ser humano con el natural, es decir, tenemos que despertar con la luz del día en lugar de con un horario establecido, o, o ¿cómo es eso? ¿Cuál sería lo ideal, Valentín? Perfecto. Dormir En las realidad, horas que tenemos. exacto, en realidad justamente por la evolución, nosotros como seres humanos deberíamos estar despiertos, vigilantes durante el día y dormir durante la noche, y de esta manera justamente la luz es la principal señal que nos sincroniza y nos da como una idea del tiempo, ¿no? Es como un temporalizador que nos dice en qué momento del día estamos y deberíamos de alguna manera seguirlo. Pero asimismo hay diferencias individuales, hay personas que se consideran más matutinas, lo que a veces se les dice las alondras, que son personas que se sienten como más activas cognitiva y físicamente en las mañanas, y personas que son al revés, más nocturnas o más vespertinas, que típicamente los llamamos los búhos, que son quienes al revés, ¿no? Se sienten como más activos más hacia la tardecita noche. Y después la mayoría de nosotros nos encontramos como en un intermedio entre esos dos extremos. Entonces, algo que se discute mucho actualmente es si en realidad no deberíamos seguir un poco ese reloj interno, esa preferencia, ¿no? Que nos guía hacia capaz de estar más activos a la mañana o más activos a la nochecita. Y lo que sucede es que en general las personas que son más vespertinas están todo el tiempo contra reloj, contra las demandas de la vida cotidiana, el entrar a trabajar temprano, entrar a estudiar temprano. Entonces lo que sucede en esas personas es que están todo el tiempo tironeando de alguna manera su reloj interno, y después a veces en los días libres, como pueden ser los fines de semana, como que lo dejan correr libremente, y ahí hay un desfasaje en los momentos de sueño entre semana y los fines de semana. Terminan como compensando esa deuda los fines de semana. Y ese tironeo tampoco es bueno para nuestro sistema, para nuestro organismo. Además que creo que nunca se recuperan esas horas de sueño, dado que el ciclo circadiano es de 24 horas, es decir, mucha gente dice, el sábado recupero lo que no dormí en la semana, y esto es falso, ¿verdad, Valentina? Exacto, muchos estudios han visto que justamente no recuperamos ese sueño perdido, por eso es importante el sueño de cada noche y estar como muy atentos a eso. También durante este ciclo de sueño, mucha gente piensa, vinculado a lo que decíamos con la luz, el consumo de la cafeína y el alcohol, muchas personas, hay creencias en algunas sociedades o grupo de personas, Valentina, así lo he visto, de que una tacita de café media hora antes de dormir, dice para ir relajado, o una copita de vino o alcohol para relajarme e irme a dormir. Esto es falso porque creo que sí hay una relación de falta de sueño con consumo de cafeína y alcohol, ¿cierto? Sí, exactamente. Todas esas sustancias que tú mencionaste son todas estimulantes del sistema nervioso. Lo que hacen es provocarnos un estado de alerta temporal, y lo que hacen es reducir nuestra somnolencia, nuestro sueño, nuestra necesidad de dormir. Pero justamente lo que hacen es dificultar ese sueño. Si nosotros antes de dormirnos en la noche tomamos alcohol, por ejemplo vino, tomamos cafeína, teína, mateína, acá en Uruguay que se toma mucho el Claro. mate, ¿no? Cualquiera de estas bebidas, bebidas energizantes, bebidas cola, todas estas bebidas justamente tienen cafeína y lo que hacen es estimularnos y hacen que tengamos más dificultades para conciliar el sueño, para mantenerlo. Por tanto, es muy importante evitarlos cerca de la noche, cerca del momento de dormir. ¿Hay un horario límite, Valentina? Es decir, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 5. Bien, ahí también depende mucho de las diferencias individuales, de los momentos en que cada uno se va. Cuanto más horas antes de dormir nos podamos evitarlas, mejor, para justamente no generar este efecto de alerta que después haga que nos dificulte ir a dormir. Y de ahí vamos al otro aparatito que nos prolonga el día, Valentina. ¿Cómo afecta este aparato, la pantalla, sea de computadora o sea de un celular? ¿Cómo afecta al buen dormir, por decir? Bien, acá también otro aspecto muy importante, más en el día de hoy, que estamos todo el tiempo expuestos a pantallas de computadora, de celulares, incluso en la cama, estando con estos dispositivos, se sabe que afectan los ciclos de sueño. En realidad, esa luz que emiten este tipo de pantallas le hace creer a nuestro cerebro de que es de día. Entonces, por ejemplo, la hormona del sueño, la melatonina, que es una hormona que empieza a
aumentar su secreción hacia la tardecita para prepararnos justamente para dormir, empieza a inhibirse, no secretarse de la misma manera, haciendo que nuestro cuerpo crea que sigue siendo de día. Entonces, también es muy importante intentar no usar este tipo de dispositivos cercanos a la hora de dormir. Una forma para paliar este problema es, por ejemplo, usar filtros. Muchos celulares traen filtros de luz azul que de esa manera permiten de que, bueno, podamos paliar un poquito ese efecto. Y también en lo que son niños, por ejemplo, particularmente es muy importante cuidar su exposición a la pantalla, a las pantallas. Hay muchas guías a nivel internacional que plantean que, por ejemplo, en menores de 2 años no deberían estar expuestos a pantallas y niños, por ejemplo, de preescolar, de 2 a 5 años, máximo 1 hora por día y ya niños un poquito mayores, máximo 2 horas. Como en los niños, por ejemplo, que hoy en día es muy común que estén con las pantallas, también es importante cuidar esto. Entonces hay que apagar el celular para poder dormir y eliminar la televisión, porque todavía hay muchos grupos de familias que tienen su tele en el dormitorio y dicen, prendo la tele para quedarme dormido. Esto es falso, ¿verdad, Valentina? Exacto, en realidad la luz que emiten las televisiones justamente hacen esto, nos hacen creer que es de día, entonces es importante intentar no estar con la televisión prendida a la hora de dormirnos, ni cuando estamos dormidos, porque esa estimulación lumínica nos llega y justamente nos impacta en nuestro sueño. Lo mejor es intentar no usar estos dispositivos antes de irnos a dormir y menos mientras dormimos. Y Valentina, ¿cómo afecta el envejecimiento a los patrones de sueño? Bien, bien, en realidad a lo largo de la vida cambian nuestras necesidades de sueño, por eso más temprano yo le decía que, por ejemplo, en adultos típicamente decimos que se necesitan de 7 a 9 horas de sueño, pero en realidad, como sabemos, en los bebés o en los niños e incluso en los adolescentes se necesitan más horas. Por ejemplo, en niños estamos hablando de hasta 14 horas de sueño, por ejemplo. Y a medida que envejecemos, y por ejemplo los adultos mayores ya es menos, por eso también típicamente asociamos muchas veces a los adultos mayores que se levantan temprano, con energía, hacen un montón de actividades. Esto tiene que ver con que en general necesitan menos horas de sueño cuando ya son más grandes. Y también hay cambios en lo que tiene que ver con estas preferencias que charlábamos más temprano. Por ejemplo, los niños son típicamente más matutinos, sienten más energía, más niveles de atención física, mental por las mañanas. Los adolescentes al revés son típicamente nocturnos. Eso es parte, digamos, de cómo funciona nuestro sistema circadiano. Por eso también es importante cuidar a los adolescentes en lo que tiene que ver con los horarios, por ejemplo, que asisten a la secundaria, por ejemplo. A nivel mundial se están evaluando si no sería necesario mover, por ejemplo, las actividades académicas de estudio de los adolescentes más tarde para permitirles justamente seguir un poco más su preferencia, su sistema, que él les indica estar más activos más tarde. Los estudiantes cuando están entrando los liceales al liceo a las 8 de la mañana están dormidos, su cuerpo está dormido, entonces es importante permitir que duermas más cantidad de horas, pero que también lograr su mejor desempeño un poquito más tarde en el día. Justo te iba a preguntar eso, Valentina, de que si has encontrado en algunos países, yo sé que creo que en Estados Unidos, en algunos condados, se ha logrado que los pibes entren un poco más tarde para poder justamente cumplir con esas horas de sueño que su reloj biológico demanda, porque hay lugares en donde a las 7 de la mañana pues hay que estar en la escuela y entonces eso implica levantarse por lo menos 1 hora antes, truncando con ello ese ciclo natural que deberían de tener para su desarrollo. Sí, exactamente. Yo escuché también una experiencia en Estados Unidos. Por lo que supe, lo que pasó allí fue que lograron justamente mover el horario licial de secundario para que entraran un poco más tarde, siguiendo justamente esto que estábamos comentando. Sin embargo, parece que no terminó de funcionar por un tema logístico también, ¿no? Porque eso implicaba que los medios de transporte tuvieran horarios de recorrido distintos, que los padres capaz que tuvieran que entrar a trabajar más tarde. Entonces, aunque a nivel de la salud sería lo ideal, muchas veces hay otras restricciones que hacen que sea más difícil hacer estos cambios. Pero bueno, a nivel de las políticas públicas es algo que a nivel del mundo se está intentando demostrar justamente la importancia y el por qué en los adolescentes sería importante que no tuvieran que estar a las 7 de la mañana estudiando, aprendiendo, porque en ese momento realmente su organismo no está preparado para eso.
Claro. Eh, para pasar a la pregunta que te quiero hacer y que nos va a ayudar mucho a nosotros, Valentina, primero es, ¿qué entender por higiene de sueño? Porque lo escuchamos, pero podemos entender algo diferente a lo que es su sentido médico. ¿Qué, en tu opinión, qué debemos entender por higiene de sueño? Bien, la higiene de sueño tiene que ver con esto, ¿no? Con todas las conductas o los cambios que podemos hacer para justamente cuidar nuestro sueño y son cambios que podemos implementar nosotros mismos, por ejemplo, lo que hablamos, la importancia de mantener horarios de sueños y actividades regulares, irnos a dormir todos los días a la misma hora, levantarnos a la misma hora, nuestro cuerpo necesita, ¿no? Esa repetición, esa conducta justamente repetida que nos sincroniza. Incluso los fines de semana sería ideal que mantuviéramos también los mismos horarios que en la semana. La exposición a la luz, intentar que en el día estemos expuestos a luz natural y intentar en la noche la menos cantidad de luz posible, evitar las luces artificiales como las de las pantallas, con lo que ya charlamos, evitar todo lo que tiene que ver con el consumo de estimulantes como café, alcohol a la noche. También evitar cenas muy calóricas en grandes cantidades hacia la noche, porque eso hace que también nos vayamos a dormir sin haber hecho realmente la digestión y pesados, ¿no? Evitar las siestas prolongadas, como ya estuvimos charlando. También entender de que la cama y el cuarto debería ser un lugar para dormir, entonces no realizar actividades en la cama que no se asocien al dormir, como podría ser sentarnos a trabajar en la cama, por ejemplo, ¿sí? O y también es importante tener un ambiente adecuado que nos permita dormir en una temperatura confortable, con, por ejemplo, puede ser olores confortables, no buscar que de alguna manera nos incite el espacio a dormir y no al revés, que nos active o que nos haga que tengamos estímulos que nos alejen del dormir. Y obviamente cuando ya vemos alteraciones más significativas, consultar a los prestadores de salud, consultar a profesionales del sueño, porque bueno, hay veces que realmente esto configura justamente trastornos como estuvimos conversando y ahí es importante la ayuda de los profesionales. Justo con base en esto último, Valentina, ¿cuándo hay que acudir con un especialista del sueño? ¿En qué momento? ¿Qué síntoma o cuáles son la sintomatología cuando uno dice necesitas acudir a un especialista y no es un síntoma pasajero, como cuando tenemos una pérdida laboral o tenemos una pérdida, una ruptura de una relación de amistad o lo que sea, y digamos que es normal? Pero cuando eso ya no es normal, ¿cuándo hay que ir con un especialista, Valentina? Bien, ahí es muy variable porque realmente, como charlamos, hay tantos trastornos del sueño que realmente los síntomas podríamos estar horas hablando de eso, pero a grandes rasgos esto que decíamos, cuando notamos que ya es algo que es constante, que dura tal vez varios días o algunas semanas, que notamos un cambio en nuestra conducta de sueño previa, ¿no? Notamos que algo cambió, que no estamos durmiendo de la misma manera que antes, que notamos que nos afecta en nuestra rutina diaria, en esto de, por ejemplo, sentirnos somnolientos durante el día, que altera significativamente nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra calidad de vida, que nos sentimos mal, sentimos que cambia nuestro estado de ánimo. Cuando notamos estos cambios significativos, siempre es mejor prevenir y consultar, porque siempre cuanto antes, como cualquier patología o cualquier trastorno, cuanto antes podamos prevenirlo, mejor va a ser y más posibilidades de no llegar a tener una alteración más severa. Muy bien que dices eso, porque normalmente quien tiene esos síntomas no lo reconocen con quienes convive. Anda uno irritable, anda uno desmotivado, anda uno, pues improductivo también, pero no lo reconoce quien tiene esa sintomatología, sino quienes conviven o lo rodean. Por eso preguntaba esto, Valentina. La siguiente pregunta que tengo interés en formularte es, ¿existe alguna técnica de relajación que recomiendes para conciliar el sueño? Porque ya hace muchos años las abuelitas decían contar ovejas, pero a veces contar ovejas ya no basta. ¿Hay alguna técnica que recomiendes, Valentina? Bien, un poco esto que estuvimos charlando, esa combinación de cambios a nivel de nuestro estilo de vida, en esto de la higiene del sueño, siempre es recomendable. Cuanto más de estas conductas podamos hacer, probablemente nos facilite el sueño.
También por otro lado hay técnicas de relajación o meditación que se han visto que justamente lo que hacen es de alguna manera como calmar nuestro sistema nervioso y de esa manera capaz permitir que conciliemos mejor el sueño. A veces también si tenemos muchas preocupaciones a lo largo del día y estamos como muy pendientes de lo que tenemos que hacer el día siguiente, se recomienda, por ejemplo, escribir, tener capaz que en la mesa de luz un cuaderno donde escribamos, dejemos en la hoja, digamos, todas esas preocupaciones y esos pendientes para sacarlos de alguna manera de nuestra cabeza, dejarlos ahí reposar hasta el día siguiente. Eso también es una técnica sencilla de implementar y que se ha visto que ayuda, ¿no? Porque descarga toda esa información y la deja pendiente para el día siguiente. Esos son pequeños cambios que se pueden ir implementando y que ayudan en su conjunto a mejorar el sueño. Esto forma parte de lo que se ha denominado las técnicas cognitivo-conductual que a veces aplican los psicólogos, Valentina. Bien, sí, desde el marco de lo que es todo lo que es la terapia cognitivo-conductual, estas son algunas técnicas que se utilizan justamente, especialmente cuando son alteraciones de sueño tal vez más leves, ¿no? Que estos mínimos cambios realmente pueden hacer un impacto muy significativo. Como decíamos previamente, cuando ya son alteraciones que ya se prolongaron mucho en el tiempo o más importantes, más severas, ahí es importante ir a un profesional porque ahí se necesitan cambios un poquito más significativos y justamente un asesoramiento. Pero cuando vemos que capaz que hay algo que no nos sentimos del todo cómodos con nuestro sueño o que sentimos que podría mejorar, estos pequeños cambios realmente hacen un impacto importante. Sí, claro, afortunadamente quienes nos van a escuchar son estudiantes y docentes y no entran en ese otro rango, entran en esto, es simplemente creo que falta de planificación de su día y organización de sus actividades. Y creo que siguiendo lo que nos comentas, Valentina, el mindfulness o la meditación pueden ayudar mucho a pues aligerar estos síntomas de su falta de sueño, ¿cierto? Sí, exacto. Todo lo que son técnicas, ya sea de relajación o de meditación, o bueno, el mindfulness como la atención plena, son técnicas que se han demostrado que generan un impacto positivo en distintas áreas de la vida y también en el sueño. Por eso son también técnicas que es importante practicarlas, ¿no? De que uno tiene como que hacerse la rutina, de intentar todos los días unos minutos para incorporarlo realmente y de esta manera, por ejemplo, mejorar el sueño nocturno. Valentina, para todos aquellos docentes y que al mismo tiempo son padres de familia, ¿qué nos podrías decir respecto a ese beneficio que nos da el ciclo de sueño, que es la hormona del crecimiento? Y lo digo para los pibes, para los pequeñines que están en esa etapa de crecimiento y que es importante que duerman y no darles esta pantalla o algo para que, bueno, tenerlos satisfechos. ¿Cómo concientizarlos de que es importante que esos niños o esos adolescentes puedan dormir esas horas? Bien, creo que algo importante es esto que decíamos cuando comenzábamos la charla, ¿no? Entender que el sueño es un factor primordial, que es vital y que es tan importante como una buena alimentación, como estar en movimiento, hacer ejercicio físico. Y también que los padres, los adultos recuerden de que no son las mismas necesidades la que uno tiene como adulto que la que tiene el niño o el adolescente. Entonces, por ejemplo, si un niño pequeño está 14 horas durmiendo, bueno, es porque su cuerpo, su organismo lo necesita y no estarlo levantando, ¿no? Permitir que tenga un sueño reparador y cuando el organismo tenga esa necesidad de despertarse, se despertará. Lo mismo es los adolescentes, ¿no? Entender de que, bueno, es natural, es su biología, que estén despiertos hasta más tarde, por eso dejarlos dormir, ¿no? A veces el fin de semana capaz duermen un poquito más y los queremos ir a levantar y no, y que sigan nuestras necesidades. Y es importante entender que en distintos momentos evolutivos tenemos distintas necesidades de sueño y eso, y respetarlas, incentivarlas y hacer estos cambios que permitan que se den de la mejor manera. Claro, y también para los docentes que nos escuchan o nos van a escuchar y los empleadores, un empleado, un docente bien dormido es más productivo y creativo hay que cuidarlo, ¿cierto? Es decir, hay que tratar de darle a los empleados o a los profesores ese sueño de calidad para que rindan más con esa educación de calidad que nos exige, porque es increíble, no es posible que le exijamos al docente o al estudiante rendir lo máximo cuando tienen un grave déficit de sueño, ¿cierto? Exactamente, y en esto que decíamos, por ejemplo, esto de entender que el docente, por ejemplo, entienda que
capaz que a primera hora de la mañana los estudiantes no van a rendir de la misma manera y es natural, entonces tal vez hacer ciertas adaptaciones en lo posible para que capaz que en la mañana sean actividades que, bueno, no requieran el mismo nivel de concentración y más avanzada la mañana tal vez complejizar, digamos, esas actividades. Y bueno, y como docentes también intentar dormir en lo posible la cantidad de horas de sueño necesarias, con un sueño de calidad, intentar no tener distracciones a lo largo de la noche, ¿no? En esto de, bueno, nos levantamos por un ruido, por una mascota, bueno, buscar la manera de intentar que el sueño sea lo más profundo y continuo posible en la noche, cosa de levantarnos con energía y después poder justamente rendir de la mejor manera también como docentes. Entonces, ¿no sería descabellado, Valentina, proponer que las materias que implican un alto ejercicio de concentración se eviten a primera hora, como sería matemáticas, filosofía, evitar, digo, este tipo de asignaturas a primera hora cuando hacen 2 horas en trasladarse de casa a la escuela y además el estrés del tráfico, el de llego, no voy a llegar, eso impide una buena concentración, ¿cierto? Sí, exactamente, especialmente en lo que tiene que ver con los ritmos biológicos, en esto que decíamos, en los adolescentes o los jóvenes, sí, justamente se sabe muchísima evidencia que están dormidos, que su organismo está dormido, entonces sí, no sería para nada descabellado pensar en reorganizaciones curriculares que permitieran que justamente, por de alguna manera, hacer que los aprendizajes se den en el contexto más óptimo y que esos aprendizajes realmente se puedan incorporar. Antes de terminar, Valentina, cuéntanos, por favor, escuché por ahí que estás tratando de replicar ese estudio muy valioso que salió publicado ahora en el Uruguay, Bien, ¿cierto? sí. Algo así, no exactamente, simplemente por un tema numérico. En realidad, en ese estudio que realizamos era una población de Reino Unido. En Reino Unido tiene una base muy valiosa de información de la salud de casi 500.000 de personas. Eso es muy difícil de lograr, digamos, en un estudio clásico. Se necesitan muchísimos años de justamente recabar datos. Entonces, bueno, estamos haciendo algo parecido, muy pequeño, con una población de uruguayos, de unas 50 personas, donde queremos ver un poco algunas asociaciones entre distintas alteraciones del sueño y en particular lo que es la sintomatología depresiva. Es un estudio que sigue un poco las mismas ideas, pero que es más pequeño y que lo que nos interesa más que nada es entender un poco cómo distintas alteraciones pueden generar cambios en el estado de ánimo. ¿Para cuándo estimas que podríamos ver esos resultados, Valentina? Bien, estamos trabajando fuertemente en ello, más o menos el año que viene la idea es poder estar publicando ese trabajo y bueno, y continuando, porque la idea es seguir trabajando en colaboración con otros países, pero también acá en Uruguay para justamente darle más relevancia al sueño y mostrar su impacto en la salud en distintas áreas. Espero que exista la oportunidad de que nos puedas venir a compartir esos valiosos resultados porque no existen tantos estudios o investigaciones de esta magnitud. Por eso es que te lo estoy solicitando. Sí, sería un honor, un placer. Cuando estemos con esos trabajos ya finalizados, estaremos en contacto para poder contarles también. Finalmente, para despedirnos, Valentina, ¿qué nos podrías dar, qué reflexión nos podrías dar a los estudiantes y docentes y público en general que nos va a escuchar en relación a el buen dormir, a la calidad de sueño? Bien, creo que el mensaje es eso, es estar como alerta, ¿no? Tener presente de que es una dimensión más a cuidar, no pensarlo como una pérdida del tiempo, sino todo lo contrario, como una necesidad que nos va a permitir después, como decías tú, rendir mejor, sentirnos mejor, disfrutar más de nuestros vínculos, sentirnos como más plenos, entonces en ese sentido es importante tenerlo presente. Y algo que siempre me gusta resaltar es no solo en cuanto a la duración, que es lo que típicamente decimos, bueno, tengo que dormir tantas horas por noche, sino tener más presente la calidad, cuidar esa noche, cuidar que no tengamos distracciones, que estemos en un ambiente confortable y también esa temporalidad, eso de intentar siempre mantener nuestras rutinas de sueño y no estar durmiendo a cualquier hora cuando podemos, porque eso hace que nuestro cuerpo realmente no incorpore esas rutinas y no sea saludable para nosotros. Pues Valentina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue muy agradable platicar contigo, valiosas tus reflexiones y tú como una especialista en este tema, pues
tu voz será, yo sé que será atendida por todos los docentes y por todos los estudiantes que nos van a ver. Bueno, Gracias, Valentina, y hasta la próxima, Valentina. Sí, por favor. bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a todos los docentes y estudiantes que nos escuchen. Ojalá que les sea útil y bueno, en el futuro estaremos nuevamente en contacto para seguir conversando de estos temas. Seguro que sí, voy a poner la liga que va a tu investigación en el canal de la asociación. Bien, bueno, muchísimas gracias y que tengan una buena noche.